Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a este curso de Tecnología Sanitaria y Seguridad del Paciente. Nos pareció oportuno abrir el curso a toda la sociedad y a todos los socios del ASAR y algunas sociedades invitadas del Cono Sur. Así que bueno, le agradezco a Anastasia Seco, quien me ha ayudado en la realización de este curso y en hacer toda la programación del mismo. Así que bueno, hoy nos convoca la primera parte, que es Derechos y Responsabilidades de las Sociedades y Seguridades Médicas, y hemos convocado a Nacho Maglio, quien es un amigo de la casa, aparte de ser parte de la sociedad argentina, y para que no lo diga él, es buena persona, así que lo vamos a decir nosotros porque por eso forma parte del ASAR. Nacho, como ustedes saben, es abogado desde hace mucho tiempo y se dedica a derechos de sociedades médicas y a derechos de los médicos en distintas instituciones del país, así que un gusto para nosotros tenerlo. Y creemos con Anastasia que esto es algo que va a quedar en la medicina como parte de la medicina moderna y que los nuevos médicos van a tener que saber de tecnología sanitaria para hacer una medicina más apropiada, costo eficaz y con evaluaciones tecnológicas basadas en la evidencia y centradas en el paciente. Así que tenemos durante todo el curso a distinguidos colegas de distintos cursos de tecnología, como es Esteban Lischi, Fabián Vítolo por parte de iSalud, la gente del IEX, que ha colaborado en hacer este curso y creemos que va a ser muy importante. Así que, bueno, gracias Ana y buenas noches Ignacio. Bueno, César, muchas gracias. En realidad, el agradecido soy yo, vos sabés, y gracias Ana también, y a todas las amigas y los amigos del ASAR. Yo realmente me siento en casa y gracias por volver a renovar la confianza conmigo. Se ve que no escarmientan, César, pero bueno, para mí realmente es un placer, sobre todo porque en un curso que invita a reflexionar, a capacitarnos, a actualizarnos sobre evaluación de tecnologías sanitarias y seguridad del paciente, es general, y esto lo hemos discutido varias veces, inclusive con César, cuando se habla de evaluación, uno siempre pone un poco, y está bien que así sea, pero yo creo que no es suficiente, se pone el foco sobre todo lo que tiene que ver con verificabilidad, eficacia, eficiencia, evidencia, pero pocas veces se pone el foco sobre el lugar de la ética, ¿verdad? Y el lugar de la responsabilidad en la evaluación de una tecnología sanitaria. Y dicho esto, a mí me pareció importante poder abrir esta reflexión justamente sobre cuál es el lugar de la ética. La ética no es un barniz, digamos, donde nosotros pintamos y nos da una suerte de tranquilidad de conciencia que nos permite dormir más o menos tranquilos. No, para nada. Yo digo que la ética es partir de un presupuesto esencial, que es estar convencidos de que no todo da lo mismo y no todo da igual. Y es por ello que nosotros decimos que cualquier, digamos, situación de acto médico y de evaluación de tecnología tiene que seguir claramente un orden científico, es decir, tiene que ser verificable, tiene que haber hipótesis de investigaciones, digamos, que puedan sostener justamente esa situación, que nos permitan tener medicamentos y tecnologías seguras, eficaces y de calidad. También se requiere un orden técnico, es decir, que tiene que ver con la eficacia, ¿verdad? Con que el acto esté bien hecho. Y también, sobre todo, nosotros pensamos que tiene que haber un orden moral, es decir, que todos esos actos, esas tecnologías tienen que seguir un camino de rectitud,
tiene que haber una gestión por valores. Nosotros pensamos que la evaluación de tecnologías es muy importante en la medida en que esté acompañada también por una evaluación que tenga que ver con una convicción ética. Por eso, siguiendo a Rawls, nosotros decimos que la justicia es la principal virtud de cualquier institución social, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Por elegante y económica que sea una teoría, en este caso, por ejemplo, una evaluación de tecnología médica, debe ser rechazada si es falsa o si no es conducente con las hipótesis preliminares. De la misma forma, decimos que si las instituciones deben ser reformadas o abolidas si son injustas, por más eficientes y bien organizadas que sean. Cuando ustedes avancen con el sistema de evaluación de tecnología, van a ver que una tecnología, para que pueda ser utilizable o indicada o prescribible, tiene que reunir 4 requisitos. Es decir, tiene que ser segura, tiene que ser eficaz, tiene que ser de calidad y tiene que ser accesible. ¿De qué nos sirve a nosotros tener la mejor tecnología médica si no es accesible? Entonces aquí creo que es donde debemos comenzar a pensar juntos en este tema de la accesibilidad. Y por eso recuerdo la vigencia plena que tiene la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, en donde, digamos, claramente allí se estableció que se necesita tener promover un acceso equitativo a los adelantos de la medicina, la ciencia y la tecnología. Es decir, que la evaluación de la tecnología también en un punto tiene que estar anclada sobre las características de accesibilidad. Siempre nosotros mencionamos el NICE o el NICE inglés como un sistema que justamente hace evaluación desde el punto de vista duro en cuanto a eficacia y a seguridad, pero también hace valoraciones en términos de accesibilidad, de justicia y de equidad. Por eso hoy nosotros ya estamos muy acostumbrados en el ámbito médico de las sociedades a hablar del derecho a la salud. Y también hoy es necesario hablar sobre el derecho a la ciencia. Y esto creo que es absolutamente consistente con lo que se propone este curso, que es la evaluación de tecnologías. Ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos, e inclusive los pactos por los cuales Argentina y la totalidad de los países hermanos de Latinoamérica se han obligado al sistema universal de derechos humanos a través de la suscripción, por lo menos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Protocolo de San Salvador, entre otros, sobre derechos económicos, sociales y culturales. Y allí se estableció que el reconocimiento, digamos, a la ciencia, mucho más hoy, en situaciones de pandemia, donde claramente, por ejemplo, la evaluación de la tecnología hoy es un elemento central, porque esto va a permitir, digamos, estrategias de contención y de mitigación de la epidemia. Fíjense ustedes hasta qué punto es esencial esto, que lo que nosotros al comienzo de la pandemia pensábamos como tecnologías, digamos, sanitarias beneficiosas, hoy no solamente sabemos que no son beneficiosas, sino que ponen en riesgo a los pacientes. Hablemos, por ejemplo, de antirretrovirales, el lopinavir, ritonavir, caletra, hablemos de acitromicina, del plasma inclusive hoy, que se plantea y se sigue planteando como una alternativa digamos, en estadios comprometidos, avanzados de la enfermedad por coronavirus, por COVID-19, se ha demostrado que no son ni seguros ni eficaces. De manera tal que estamos asistiendo a un momento en donde el derecho a la ciencia, y esto es reciente, el Comité de Seguimiento del DEX, que es como les decía antes, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, acaba de manifestar el año pasado cuáles son los condicionamientos y cuáles son los requerimientos de este derecho a la ciencia. Inclusive en el comienzo de la pandemia, la primera resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos hace ver que el descubrimiento de nuevas alternativas de tratamiento hay que compatibilizarlas con esa protección integral de la vida humana. De aquí que este principio de pro persona debemos evaluarlo con la evaluación de la tecnología sanitaria y sobre todo con especialmente los países en desarrollo y donde la pobreza, digamos, ataca con mayor virulencia,
ver cómo se compatibiliza este derecho a la ciencia con la protección de patentes, por un lado, y con la evaluación de tecnologías sanitarias, por el otro. Este creo que es el gran desafío de esta época. Yo aquí les recomiendo, este es un documento de la OMS y de OPS del año 2015, muy poco conocido, pero yo creo que es uno de los instrumentos más importantes que debe considerarse a la hora de evaluación de tecnologías sanitarias, porque marca un camino sobre cómo tomar decisiones justas en el camino hacia la cobertura universal de salud. En primer lugar, ampliando servicios prioritarios, tratando de ampliar la cobertura a la mayor cantidad de personas posibles y reducir lo que se denomina el gasto de bolsillo o el gasto catastrófico. Latinoamérica y la Argentina en particular son lugares donde, por ejemplo, la desigualdad es mayor al África subsahariana. El índice de Gini en estas poblaciones es absolutamente mayor que, como les decía antes, en el África subsahariana. Y en este contexto, donde, por ejemplo, en Argentina, la UNICEF acaba de indicar que el 63% de las chicas, los chicos y los adolescentes de la Argentina hacia fin de año, post pandemia, van a ser pobres, esto es una tragedia, esto es un escándalo sanitario. Entonces aquí, más que nunca, nosotros tenemos que establecer criterios de priorización junto con la evaluación de tecnologías sanitarias, donde debemos dar prioridad justamente a situaciones donde las estrategias de costo-efectividad estén vinculadas a dar prioridad a aquellos que estén en peores situaciones y en donde tengamos que establecer criterios de discriminación positiva. Por ejemplo, tema vacunas. Sabemos que no vamos a poder producir en Argentina 40 millones de vacunas. La primera producción, si en diciembre llegamos a tener la aprobación, hasta marzo vamos a tener alrededor de 750.000, 800.000, 1 millón de dosis. ¿A quiénes vamos a dar primero esas dosis? A los trabajadores esenciales, a los trabajadores de la salud, a las personas que están en grupos de riesgo, a la población general o a aquellos que puedan pagarla. Esta es una discusión que tiene que ver justamente con la accesibilidad atada a estos criterios de evaluación de tecnologías sanitarias, como acababa de decir hace un rato. De manera tal que, bueno, yo les dejo esto para aquellos que quieran, por supuesto, profundizar estos criterios de asignación, pero en el tema vacunas, concretamente, hoy lo que se está discutiendo en Argentina, ustedes saben que la semana pasada, la anterior, la Cámara de Diputados sancionó un proyecto que ha traído mucho ruido, en donde se hizo lugar a las concesiones, digamos, de la industria, de la farmacoindustria, para la contratación con el Estado. La farmacoindustria pedía algunas concesiones, como por ejemplo la prórroga de la jurisdicción o cláusulas de indemnidad por los daños que puedan aparecer por eventos adversos no detectados en el momento del registro de las vacunas. Y bueno, aquí claramente se da una discusión también de medios afines. El Estado aparentemente aceptó estas concesiones de la industria porque si no era de esta manera, no había forma de generar también condiciones a la industria para permitir tener contrataciones que mejoraran el volumen y el precio, digamos, de las vacunas. Esta es la famosa discusión de medios afines. Sabemos nosotros que la Argentina, a partir de suscribir los acuerdos de Doha y de EPIC, las patentes en la legislación interna, hay una situación que permitiría a la Argentina tener situaciones de excepción a la protección de patentes en situaciones de pandemia o de emergencia sanitaria, como vemos en todos estos artículos. Pero también sabemos que esto no lo podemos dejar digamos, librado a las leyes del mercado, porque la sola aplicación de las leyes del mercado hace a los enfermos más enfermos, y un Estado que no regula la salud, regala salud. Y sabemos quiénes son efectivamente los que se van a perjudicar. Por eso creemos que justo con la evaluación de tecnologías sanitarias, promover y proteger los derechos es un trabajo tan concreto como cualquier otro trabajo de salud pública. Y recordar también, por ejemplo, fíjense ustedes, ¿qué hacer cuando un descubrimiento, perdón, es la alergia de primavera, cuando un descubrimiento o una invención trae aparejado un beneficio humanitario tan significativo como sería el desarrollo de vacunas que pueden
digamos, minimizar el contagio y salvar millones de vidas, el derecho a la propiedad claramente tiene que, digamos, vincularse y ser proporcional a este derecho elemental que es el derecho a la vida. Uno recuerda, recordé hace poco, que tanto Pasteur, Fleming, Salk y Sabin, fíjense ustedes, nunca tuvieron la pretensión de patentar su descubrimiento, ¿no? Pero bueno, eran otras épocas, ¿no? Y también en aquel momento había, creo yo, una perspectiva más comprometida con el bienestar, con la salud pública y con la salud universal. Pero bueno, hoy vuelve a plantear esta evaluación de las vacunas, este gran dilema que tiene que ver con un dilema ético tradicional que es la famosa justificación de los medios con los fines, ¿no? Es decir, los medios justifican los fines. Haber aceptado esta imposición de la industria, ¿justifican el fin de mejorar la accesibilidad y que en la Argentina a nadie le falte las vacunas? Es un dilema, ¿no? Es un dilema. Yo creo que no tenemos que renunciar a los principios y que de alguna forma no tenemos que renunciar a la discusión sobre los medios. Recuerdo Gandhi una vez dijo, miren, ustedes preocúpense de los medios, que los fines se ocupan de sí mismos, ¿no? Un gran maestro y un gran sabio. Y ya Hipócrates lo decía, ¿no? La medicina en algún punto no deja de ser una empresa social, ¿eh? En el sentido de que aquel juramento tradicional decía, he venido en beneficio del paciente para liberarlo de toda injusticia y de todo agravio, ¿no? Fíjense qué gran ejemplo que planteaba Hipócrates allá en aquella isla de Kos hace más de 2500 años. Y la otra cuestión que yo quería traer aquí, que la conversamos con César, son los fenómenos que tienen que ver con la tecnología, con las nuevas tecnologías digitales, con lo que se denomina salud digital o medicina digital en sentido amplio, y donde, en lo particular, ustedes ya saben, como reumatólogos, la teleasistencia, la telemedicina ya es claramente una herramienta, una forma de asistir absolutamente, digamos, generalizada, y en donde la telemediación, la aparición del examen físico remoto, junto a instrumentos de nuevos dispositivos, especialmente de procedimientos de inteligencia artificial, permiten realizar exámenes sin necesidad de la presencia. Todos sabemos que durante la atención telemédica se puede, esto ya dejó de ser una quimera, se puede hacer el examen físico, si bien la virtualidad impide la percepción áptica, es decir, el estudio del comportamiento del contacto, de las sensaciones como el olfato, el tacto, la palpación. La virtualidad permite mantener los sentidos de la vista, mantener ese estímulo auditivo, que permitiría en prima facie realizar determinados diagnósticos que en el campo de la telereumatología son muy importantes, como ustedes bien saben, la telemetría y todos esos sistemas que ustedes hacen de evaluación clínica del paciente con afectación reumatológica son fundamentales. Por eso sabemos, ustedes lo saben mejor que nadie, que esa evaluación cuidadosa del paciente puede llegar a un diagnóstico correcto en el 80% de las veces. Pero bueno, esto nos pone en una necesidad, en una gran encrucijada en términos de evaluar y poner creatividad e ingenio, digamos, al servicio de estas nuevas tecnologías. Pero ya como decía Almata, hay una sola medicina, yo diría hay una sola reumatología, ¿no? Quizás más que la que cura, la que cuida. Pero hay muchas formas también de cuidar y de curar. Y la medicina, en este sentido, sabemos que es la más científica de las humanidades y la más humana de las ciencias. Y esto creo que en la evaluación de tecnologías, en este curso que en forma muy oportuna la SAR está convocando, es absolutamente necesario poder reflexionar sobre esto, porque los próximos 5 años, es decir, en el próximo lustro, la medicina y la reumatología van a crecer mucho más rápido y en forma mucho más disruptiva que en los últimos 2500 años. O sea, ustedes fíjense lo que significa esto. ¿Cómo vamos a poder asimilar todo este desarrollo, toda esta disrupción tecnológica y digital, en donde en pocos años vamos a tener que aprender
lo que nunca aprendimos, lo que las facultades no les enseñaron a ustedes, y lo que es peor aún, lo que las facultades no le están enseñando hoy a las chicas y a los chicos que estudian medicina. En un contexto en donde los datos, el Big Data, ustedes saben que los datos y los datos en salud hoy son el petróleo del siglo XXI. Y muchas veces sin darnos cuenta nosotros regalamos este recurso. Este año se pulverizó la ley de Moore, solamente este año se va a duplicar la información médica cada 73 días. Cada uno de nosotros va a generar a lo largo de nuestra vida más de 1 millón de gigabytes de datos de salud. ¿Cómo pueden ustedes como reumatólogas y reumatólogos estar al tanto de toda la información y las publicaciones médicas y las imágenes que se desarrollan durante este tiempo? Entonces aquí claramente vemos que la inteligencia artificial es la nueva revolución industrial y es la nueva revolución en medicina digital. Es un nuevo factor de producción. Vamos a ver algunas aplicaciones especiales, pero el poder de la inteligencia artificial y la revolución que va a provocar y que está provocando en el ámbito de la medicina nos va a hacer ver dentro de poco tiempo situaciones de una crisis, yo diría, epistemológica y asistencial inéditas en la historia de la medicina. En 10 años es probable que los hospitales no existan más como los pensamos ahora, como los tenemos ahora. En 15 años, los consultorios de reumatología van a dejar de existir. Entre 7 y 10 años, como les decía antes, las internaciones hospitalarias van a estar reducidas a muy poca cantidad de casos. Entonces, ¿cómo hacer? El gran desafío es cómo integrar ese modelo hipocrático por el cual todos ustedes se formaron con estos nuevos modelos de inteligencia artificial, que no son una hipótesis de futuro. Ya, fíjense ustedes que en la pandemia, aquellos países como Singapur, China, Shanghái, Corea del Sur, que utilizaron sistemas de inteligencia artificial, permitieron una contención y una mitigación de la pandemia inédito en el mundo. Estos países no tienen situaciones de rebrote como tienen los países de Europa. Por ejemplo, solamente en China, está bien que esto se hace en un contexto no democrático, pero a través de la instalación de 200 millones de cámaras con reconocimiento familiar, no hubo confinamiento, no hubo aislamientos así, digamos, masivos, sino que hubo cuarentenas verticales donde se permitió reducir y detectar los casos y mitigar la epidemia. No solamente eso, ellos ni siquiera se preocuparon por tener kits de detección, digamos, directa por método de genética molecular o por métodos indirectos a través de serologías, porque solamente con reconocimiento de imágenes, un sistema de inteligencia artificial en 10 segundos permitía predecir lesiones que indicaban detección precoz de COVID, mientras que un experto, un médico, tardaba 20 minutos. Entonces, creo que esto es una de las situaciones en donde la evaluación, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el organismo en Argentina que evalúa la eficacia, la seguridad y la calidad de la intervención de inteligencia artificial en la atención sanitaria? Seguramente ustedes me dirán, no tengo idea. Algunos me dirán, bueno, será la ONTI, la Oficina Nacional de Tecnología de la Información. No, es la ANMAT. La ANMAT, aunque ustedes no lo crean, si se meten en la página, ya aprobó algunos sistemas de inteligencia artificial que tienen que ver con estrategias diagnósticas y terapéuticas para determinadas especialidades médicas. Sin ir más lejos, ya desde hace 4 años, por ejemplo, Google, junto con el NIH, estableció un sistema impresionante de aprendizaje profundo, de deep learning, en donde a partir de esas imágenes oftalmológicas, el sistema de inteligencia artificial reconoce daños producidos, digamos, por la diabetes en la retina con la misma certeza que oftalmólogos certificados. De la misma forma que el caso de la teledermatología, junto con la telereumatología, son especialidades médicas que están creciendo muchísimo. La teledermatología, en muchos casos, sistemas de inteligencia artificial permitieron clasificar y diferenciar tumores benignos de malignos con la misma precisión que dermatólogos certificados. De la misma forma también que, por ejemplo, sistemas que detectan solamente por sonido 14 ritmos cardíacos con la misma precisión que cardiólogos certificados. Entonces yo creo que lo importante aquí es ver, aquí yo les dejo, digamos, algunas
recomendaciones. Todavía no tenemos a nivel internacional, yo en lo particular estamos trabajando con una recomendación para la UNESCO. Seguramente hacia fin de año o el año que viene vamos a tener una recomendación internacional, un nuevo pacto de derechos humanos e inteligencia artificial, porque hay mucha preocupación internacional, porque la inteligencia artificial, así como es una poderosa herramienta que puede, por ejemplo, a través de la medicina, maximizar el bienestar humano, también tiene posibilidades nefastas. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que se denominan sistemas armamentísticos autónomos letales, se habla ya, a través del uso de la inteligencia artificial en materia bélica, de una tercera revolución bélica después del invento de la pólvora y de las armas nucleares. Ya las Naciones Unidas están estableciendo la necesidad de generar, digamos, un nuevo marco de acuerdo internacional para reglamentar estas nuevas tecnologías. Pero también dentro de las críticas hay algunas cuestiones que son importantes tenerlas presentes. A los que les interese yo les recomiendo este autor, Eric Sadin, es un filósofo contemporáneo francés, muy cuestionador de estos modelos de inteligencia artificial, donde él dice, en una posición muy radicalizada, que se trata de una suerte de nuevos modelos de siliconalización del mundo, un nuevo modelo civilizatorio. Él lo plantea como una nueva forma de tecnoliberalismo, de una nueva suerte de mercantilismo, donde estos sistemas plantean una organización algorítmica de nuestra existencia. Y esto nos pasa en nuestra cotidianidad. A ver, cuando ustedes salen, seguramente los que están trabajando en los hospitales o en sus consultorios, y su teléfono les dicen, mirá, vas a ir a tu casa, agarrá por este camino, vas a tardar 5 minutos en llegar, o un poquito más tarde, o cuando las series les vienen promociones a ustedes de acuerdo a sus deseos para ver cuál es la serie que más les conviene. Es decir, este es un tema también interesante porque hay una suerte de organización algorítmica de la existencia. Cuando ustedes no tienen idea de ese gran hermano que nos vigila permanentemente, ya tiene construido el perfil de nuestra existencia. Entonces hay que tener cuidado porque allí muchas veces los niveles nuestros de autonomía, sin darnos cuenta, pueden atentar contra esa autonomía de juicio, contra nuestra integridad y contra nuestra dignidad. Inclusive ustedes como médicos. Y otro de los grandes, como médicos y médicas, y otro de los grandes riesgos que creo que en esta evaluación de tecnologías médicas tenemos que tenerla presente es el riesgo de discriminación. Porque un sistema de inteligencia artificial no es un sistema que piense por sí mismo. Podrá pensar por sí mismo en determinado momento, pero de acuerdo al entrenamiento y a la educación que nosotros le demos. Si nosotros educamos a un chico, a una chica, en una cultura de la discriminación, ese chico va a terminar siendo un profundo discriminador, convencido y legitimado. Fíjense ustedes algunos ejemplos en donde, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial utilizados para el ingreso a estudiantes de medicina tuvieron la misma precisión que los datos históricos que los seres humanos que hacían la admisión, pero cometieron sesgos de discriminación porque otorgaban menos puntaje a mujeres y a negros, a población negra. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos aprendieron sobre datos históricos y ahí es lo que se llama perpetuación del sesgo de discriminación. Finalmente, otro de los temas que, por eso la inteligencia nunca va a reemplazar el juicio clínico, el juicio médico de médicas y médicos, porque otro de los riesgos es la confusión entre lo que se denomina correlación y causalidad. Y las máquinas no pueden aprender esto. Por ejemplo, supongamos, ustedes tienen un estudio que dice que la esperanza de vida en Estados Unidos es superior a quienes manejan un Mercedes-Benz. Porque, bueno, esa correlación con causalidad supone que tienen mejores ingresos y mejores condiciones de vida. Pero eso no significa explicación causal. Supongamos que yo escucho esto, vendo todo lo que tengo, me endeudo, pido préstamo, le pido plata a Dios y María Santísima para comprarme un Mercedes, lo más probable es que no solo viva menos, sino que viva peor. Porque eso va a generar un gasto catastrófico en donde no voy a tener dinero ni siquiera para comer. Entonces, esta es una de las explicaciones por las cuales hay que tener, digamos, advertencia, estar cuidadosos de este riesgo de correlación y causalidad que se da también en muchos casos de investigación clínica, digamos. Bueno, para ir un poquito más rápido y no aburrirlos y dejar espacio para
para las preguntas, porque ya estamos cerca de los 40 minutos. Quiero, para finalizar, algo con lo que estábamos hablando, bueno, como les decía antes, las directrices éticas con relación a la inteligencia artificial. Este es un grupo independiente de expertos de alto nivel de Europa, de la Comisión Europea. Han establecido que los procesos de inteligencia artificial deben ser lícitos, deben ser éticos, debe ser robusta. Que un proceso de inteligencia artificial sea robusto tiene que ver, entre otras cosas, como vamos a ver ahora, que haya criterios de explicabilidad. Muchas veces esto se denomina la caja negra. Es decir, nosotros damos información, entrenamos, enseñamos a través de esos procesos de aprendizaje profundo, pero no sabemos muy bien cuáles son los mecanismos por los cuales se obtiene ese resultado que nos dan estos sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, para establecer un algoritmo para la atención o el diagnóstico de pacientes con artritis reumatoidea, que mucho de esto ya se está haciendo. Entonces eso tiene que ver con un principio ético y jurídico también, de que pueda ser explicable ese sistema de inteligencia artificial, ¿verdad? Y el otro gran tema, como también me pidió que diga unas palabras César, es el tema de la accesibilidad. ¿A esto a qué me refiero? Ustedes como reumatólogas y reumatólogos van a poder tener las mejores plataformas de, por ejemplo, de asistencia remota o de telemedicina, pero si los pacientes no tienen, por un lado, habilidades digitales y por otro lado, conectividad, derecho a la Internet, es decir, ¿de qué vamos a hablar de telemedicina cuando las personas pueden tener un teléfono, pueden tener una máquina, pero no tienen datos para poder acceder a la consulta con la reumatóloga o el reumatólogo? Y este creo que es uno de los grandes desafíos. Nosotros, como, digamos, inmigrantes o como migrantes digitales, todos sabemos lo que nos cuesta desarrollar habilidades, y a pesar de que tenemos acceso. Es muy importante que los pacientes tengan, y creo que esta es una clave esencial en la evaluación de la tecnología, que los pacientes, la gente, la comunidad, el pueblo, tenga educación digital para evitar algo que es tremendo, que va a dar lugar a esa desigualdad que decíamos antes, que es el analfabetismo digital. Esto por un lado. Pero por otro lado, yo quiero ser enfático, todos nosotros, gracias a Dios, pagamos un servicio de Internet, más o menos con la misma cantidad, digamos, de bytes o de gigabytes que uno pueda, o de megabytes que uno pueda bajar, pero aquellos pacientes que viven en barrios, digamos, populares o en situaciones de pobreza, ¿qué posibilidades tienen de pagar un abono cuando no pueden pagarse un pedazo de pan? Entonces, lo que nosotros estamos bregando desde la UNESCO y también aquí en la Argentina, es que de alguna forma el gobierno avanzó en esto, y no estoy haciendo una valoración ni política ni ideológica, hago una valoración en términos de derechos. El derecho a la conectividad, el derecho a la Internet, tiene que ser un derecho humano de cuarta generación. Esto es esencial. Porque, por ejemplo, como vemos ahora, el derecho a la salud cada vez más va a estar atado, digamos, a las posibilidades de conectividad. Y el derecho a la salud es un derecho tan importante del cual dependen y son interdependientes otros derechos. De manera tal que el derecho al trabajo, el derecho a la educación son absolutamente necesarios y dependientes de ese derecho a la conectividad. De manera tal, bueno, como ya les dije, la telemedicina ya sabemos las ventajas, ya de alguna forma lo comentamos. Hablamos siempre de telemedicina, de, digamos, situaciones, digamos, donde esto está arreglado. La semana pasada, ustedes saben, se acaba de sancionar, acaba de tener media sanción la ley de telemedicina y de telegestión. Eso es una cosa, pero una recomendación que siempre insistimos mucho con César y que está publicado en la página, estas recomendaciones en la página de la SAR, no aceptar solicitudes de amistad a través del uso de redes. Esto déjenlo para el ámbito familiar o el ámbito, digamos, social, pero nunca para la relación con los pacientes. Y para terminar, queridas amigas y amigos, sobre aquel fantasma del reemplazo de las máquinas, de los robots, por los seres humanos, esto yo quiero compartir con ustedes mi convicción de que esto es absolutamente una falacia, es un mito. Ya como decía Watson hace muchísimos años atrás, no es que las máquinas van a pensar por nosotros,
Lo que sí pueden hacer, y como se está viendo ahora, nos pueden dar más tiempo para que nosotros podamos tener más tiempo para pensar. Y estar convencidos de que estos sentimientos, estas habilidades humanas nunca van a poder ser suplidas por las máquinas, que tiene que ver con el sentido común, con el sentido del humor, con la valoración moral, con el planteo de dilemas éticos y sobre todo con la compasión. Para terminar, cuando hablamos de compasión e inteligencia artificial, la compasión no me refiero a la compasión en el sentido, digamos, tradicional o popular de lástima o conmiseración. La compasión está muy bien definida y tiene que ver con ese sentido básico de apertura o sensibilidad frente al sufrimiento propio y fundamentalmente de los demás, de los pacientes, y, digamos, seguidos de ese deseo, yo diría, irrefrenable, seguidos de esa intención genuina de intentar aliviar, digamos, y prevenir ese sufrimiento. Y yo aquí recuerdo una gran definición de la medicina que tiene que ver con esa aproximación de la compasión. Cuando Trudeau decía que la medicina no debería ser el arte de intentar curar siempre, es el arte de intentar curar a veces, aliviar a menudo y confortar siempre, ¿no? Y volver a creer, la telemedicina también nos da la posibilidad de volver a creer el valor de la palabra, ¿verdad? Creer en la palabra y sobre todo desplegar en la virtualidad espacios de escucha atento, ¿no? Tenemos que quizás escuchar más e interrogar menos. Ya esa compasión, Hipócrates de alguna forma la significaba, sobre qué importante es saber qué tipo de persona tiene una enfermedad, que en lugar de saber qué tipo de enfermedad tiene esa persona. Patch Adams ya nos decía la necesidad de incorporar en la currícula la enseñanza de la compasión. Y si quieren evidencia, les comparto, si a algunos les interesa, hay una publicación que lo mencionó al comienzo César, Fabián Vito hizo una traducción, un libro Compassionomics, sobre todos los ensayos clínicos controlados en el mundo que hablan sobre las ventajas de ese trato compasivo y del contacto. No podemos pensar en que existan siempre relaciones remotas o relaciones virtuales. En algún momento ustedes tienen que sentarse frente a frente con el paciente, tienen que poder tocarlos. Fíjense ya lo que decía Atwood hace muchos años atrás. El tacto llega antes de la vista, antes del habla. Es el primer idioma y el último, y siempre dice la verdad. Hace poco tiempo atrás, un médico añoso que fue a un lugar y nadie lo tocó, se sintió totalmente apesadumbrado. Y en esta editorial del Lancet, yo se las recomiendo para que lo lean, él decía, el toque es el primer contacto. Es expresado a través del examen físico, comunica comodidad y preocupación. El tacto fomenta la cooperación. Es hora de devolver el toque a la medicina. Y fíjense esto, qué importante tenerlo presente en situaciones de pandemia, porque el tacto genera confianza, tranquilidad, un sentido de comunión, de compasión y ternura entre los extraños. Recuerden lo que decía Engelhardt, ustedes son, los pacientes y las médicas y los médicos son dos extraños morales, pero al mismo tiempo son dos menesterosos porque los dos se necesitan mutuamente. Y fíjense hasta qué punto el contacto ha demostrado en todos estos estudios estos beneficios. En uno de ellos, los pacientes que fueron tocados por sus médicas y sus médicos sintieron que el tiempo de la entrevista duró el doble del que sintieron aquellos que tuvieron un encuentro distante, alejado y sin contacto. Y esto, yo les aseguro, en el Hospital Muniz somos un centro de referencia para COVID, pasamos lo peor de la pandemia, llegamos a tener situaciones de agobio, más del 80% de ocupación en terapia intensiva. Y yo vi que aquellas médicas y médicos, aquellos trabajadores de la salud que se comprometían con ese ejercicio de una medicina compasiva tenían menos estrés, menos cansancio y menos riesgo de burnout. De manera tal que yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es integrar estos dos momentos, el momento hipocrático y el momento digital. Las computadoras son increíblemente rápidas, precisas, pero también son estúpidas. Nosotros, los humanos, somos increíblemente lentos, imprecisos, pero somos brillantes. Imagínense juntos lo poderoso que podemos llegar a ser, mucho más allá de lo que hoy podemos pensar. Y también pienso que la bioética se fundó allá por los 70 con Potter, ¿no? Que decía un puente hacia el futuro. Hoy yo creo que nuestro gran desafío es crear una nueva disciplina. Yo la inventé como digital ética, ¿no? Porque los nuevos desafíos son nuevos, son disruptivos,
pero los principios son los mismos. Pero yo creo que hay un principio fundamental de que lo teníamos un poco olvidado, que es el principio de confianza. Y aquí la confianza, especialmente en las relaciones remotas o virtuales, es fundamental. Sin confianza, la vida humana sería imposible. Sin confianza, ninguno de ustedes se podría haber levantado esta mañana de la cama. Entonces, buscar un complemento, armonizar estos dos modelos, es nuestro gran desafío. Y yo creo que sobre todo para el campo de la reumatología, donde lo virtual es esencial, donde lo digital les va a dar a ustedes nuevas herramientas, inclusive para el examen físico, para todas esas evaluaciones que ustedes hacen de las articulaciones, sin dejar de pensar en la presencia. Entonces, para terminar, yo diría siempre lo que remitimos a los clásicos, ¿no? En términos aristotélicos, buscar ese término medio. No, ni tener fobia ni idolatría a la tecnología. Y en definitiva, recordar que en cualquier momento nuestra responsabilidad como trabajadores de la salud es que tenemos que ser amos de la tecnología y nunca sus esclavos. Bueno, muchas gracias, gracias al azar por permitirme compartir esto con ustedes. Y yo no sé si César, la luz y la tormenta le permitió estar ahí, o Ana, estoy a disposición para lo que ustedes indiquen como necesario. Bueno, Nacho, sí, todavía estoy acá. Te hago una pregunta y luego Ana por ahí complementa desde el chat. Sí. De acuerdo a las nuevas leyes sobre el acto médico, sobre la receta digital y la última sobre conocimiento, ¿qué nos podés decir de cada una y en qué estamos hoy? Bueno, está muy bien. Hay todo un desarrollo, digamos, legislativo que un poco va acompañando todos estos fenómenos que nosotros hablábamos. El tema es que yo siempre digo lo mismo, ¿no? La tecnología es como un pelado que va corriendo delante de nosotros, es decir, pasó y se te escapó porque no lo podés agarrar, ¿viste? Entonces la ética y la ley siempre van un poco detrás, ¿me explico? Es decir, detrás de que se produjeron estos hechos. Ahora, la ley de conocimiento es una ley muy importante porque introduce una posibilidad de inversión, de promoción del desarrollo y de innovación en tecnologías de la comunicación y de la información. Y ahí tenemos dos leyes también a la par. Una que es la ley que impulsó el diputado Yedlin, a la que vos mencionabas, que es la ley de receta digital, que es una ley que estaba prevista, entró en discusión parlamentaria antes de la pandemia, y que metió un poco por la ventana la telemedicina. ¿Por qué metió por la ventana la telemedicina? Porque durante la pandemia, en los inicios, hubo muchos colegios médicos que estaban en contra de la telemedicina y aún hoy están en contra de la telemedicina. Entonces, al no tener un margen de legalidad, por ejemplo, y este es un tema muy importante para discutir, los seguros médicos de muchos de los colegios de la provincia de Buenos Aires no daban cobertura a las médicas y los médicos que hacían actos médicos remotos. Bueno, y esta fue una de las razones por las cuales, esto en bambalinas, se los cuento para que sepan, por las cuales en la ley de receta digital se introduce la legalización de la telemedicina, se modifica la ley de ejercicio de la medicina, que ustedes saben es la ley 17.132, que es del año 68. Ahí no existía la posibilidad de la telemedicina, con lo cual eso le dio un marco de legalidad. La media sanción de la semana pasada de la Cámara de Diputados, como decía César, es una ley que ya regula todas las cosas pendientes que nosotros tenemos en telemedicina, que básicamente son 3 o 4, pero las que más preocupan son la remuneración y fundamentalmente la jurisdiccionalidad. ¿Cómo hacen ustedes, reumatólogas y reumatólogos, por ejemplo, si tienen un paciente, ustedes no sé, están en la ciudad de Buenos Aires, tienen un paciente que lo pueden hacer en el interior del país donde no están matriculados y donde ese acto virtual tiene efectos jurídicos en esa provincia? Bueno, de alguna forma lo que la ley está planteando es cómo se va a hacer un sistema de interjurisdiccionalidad entre las provincias para que pueda validarse ese acto que va más allá de las jurisdicciones. Y la otra situación es que se van a acreditar y se van a certificar los requerimientos para que cualquier médica y médica puedan hacer telemedicina. ¿Esto qué quiere decir? A partir de, una vez que la ley esté sancionada y reglamentada, se va a exigir un entrenamiento
así como se requiere, por ejemplo, ustedes como reumatólogas y reumatólogos tienen que cumplir unos requisitos, ya sea en la residencia o en el curso superior, para que puedan ser inscritos como especialistas, también se va a requerir, quizás no con esa intensidad, algunas situaciones para que puedan hacer actos virtuales o remotos. Esto un poco a grandes rasgos es el estado actual de la situación normativa, César. Por último, por mi parte, comentar un poquito lo que estuvimos trabajando durante todo este año sobre consentimiento informado digital para hacer telemedicina, acceso a la medicación y a que los pacientes no dejen los tratamientos, y también un poco sobre esto de la ley, no sé si es ley o decreto, del último adiós a los pacientes y la necesidad de que se abran para acompañar en el último adiós a los pacientes. Bueno, muy bien. Con relación a lo primero, gracias a, digamos, a la iniciativa del ASAR y de toda la comisión directiva, en la página web ya tenemos desarrollado unas recomendaciones. Ahí la veo a Maína, que también trabajó activamente. Hola Maína, en las recomendaciones. Hay unas recomendaciones que emitió el ASAR sobre el uso, cuidado y responsable y seguro de la telemedicina. Y allí creo que hay una herramienta muy importante, que esto lo validó la comisión, fue una iniciativa, digamos, yo hice la primera redacción nada más, pero digamos, el mérito es de toda la comisión directiva, que validó un sistema, un modelo de consentimiento informado para la teleasistencia, donde se cumplen con todos los recaudos que hasta ahora la ley no tiene previstos, como por ejemplo la identificación del paciente, los estándares de seguridad que acreditan, por ejemplo, la privacidad. Otra cosa muy importante que ninguna otra sociedad la he visto, y por ejemplo los modelos de consentimiento que hemos visto eran incompletos, en cuanto a que el paciente también asume nuevas obligaciones en la teleasistencia, que tiene que ver, por ejemplo, con la veracidad. Porque cuando la médica y el médico, el reumatólogo, no pueden establecer un sistema de examen físico presencial o a través de la palpación, eso genera en el paciente una expectativa, una obligación en términos de veracidad, de compromiso a manifestar, digamos, lo que realmente siente y le está pasando, los síntomas, a chequear, por ejemplo, la información que da para evitar errores de tipeo o de los sistemas de autocorrección. Y bueno, yo creo que ese modelo que lo han tomado, no sé si sabían, César y Maína, que otras sociedades se los han robado, entre comillas, pero bueno, yo creo que tiene que ver con la solidaridad de las sociedades científicas, ¿verdad? Solidaridad que también se expresó cuando el ASAR acompañó, digamos, una recomendación intersocietaria de varias sociedades, de una iniciativa también que nosotros hicimos sobre el acompañamiento de familiares en pacientes en situación Zoom, que es situación de últimos días o horas de vida. Porque a nosotros nos pareció, digamos, indigno esas muertes que se producían en forma totalmente desolada. Algunos las llamaron quizás, una forma un tanto quizás exagerada, muertes desaparecidas, porque cuando esos pacientes pasaban por la UFU, detectaban que tenían fiebre, ingresaban, digamos, a la internación, ya nunca más veían a sus familiares, o sea que eran muertes desaparecidas, nunca más había contacto. Y con esa iniciativa, gracias a la Sociedad Argentina de Reumatología y a otras sociedades, se firmó esa recomendación que después se transformó en una recomendación del Ministerio de Salud. Ahí tuvimos que pelear, digamos, contra determinado fundamentalismo infectológico que impedía de alguna forma poder dar un espacio de dignidad en los finales de vida. Bien, y por último, el tema del switcheo no médico, que hicimos una recomendación que está en la página web sobre este cambio de tecnologías impuestas por las obras sociales sin el consentimiento médico y del paciente. Bueno, ya el ASAR tiene una larga tradición en cuanto en las primeras guías de artritis, el ASAR ya había indicado
las situaciones, digamos, de fragilidad en cuanto a lo que se llama sustitución automática, y en cuanto a la falta de respeto por la receta y por la prescripción de reumatólogas y reumatólogos. Allí en ese momento nosotros impulsamos esa idea de lo que nosotros denominamos soberanía terapéutica. Y esa soberanía terapéutica tiene que ver con el ejercicio, digamos, de un derecho también y de un compromiso frente al paciente. Un lugar donde nadie se puede meter, como bien decías vos. No se puede meter ni el auditor, ni la obra social, ni nadie. Es un ámbito donde esa autonomía, esa soberanía terapéutica le permite a la médica y al médico pensar cuál es la mejor estrategia disponible para el paciente. También considerando situaciones de costo, ¿no? Porque esta es la discusión también que reactualizó la SAR en cuanto al uso de biosimilares y productos biológicos originales. Así acá yo creo que la SAR fue absolutamente innovadora en esto. La SAR fue absolutamente innovadora también en la creación de una subcomisión de protección a la integridad profesional. Y en este sentido yo creo que hay que sacarse el sombrero, porque más allá de una sociedad eminentemente técnica o científica, es una sociedad comprometida con el ejercicio y con la promoción de la dignidad de todas las reumatólogas y reumatólogas del país. Ana. Muchas gracias, Nacho, muy linda la charla. Voy a leer algunas preguntas del chat. Acá hay una pregunta de Marina que dice: ¿en qué rol queda el médico entre la ética de ser lo más costo efectivo para el sistema de salud del país versus la ética de indicar el mejor tratamiento para el paciente que tiene enfrente si no hay una agencia gubernamental que lo regule, como puede ser el NICE? Bueno, y ahí yo hago una pequeña acotación que por ahí el mejor tratamiento para el paciente tiene un montón de matices, ¿no? Pero la pregunta es para el doctor Maglio. Sí, yo no sé si todos les pasó lo mismo, pero no te llegué a escuchar bien. Todos les pasó lo mismo, ¿no? Me parece que hubo Se te cortó un poquito, Anita. Repetirle la pregunta. Bueno, está lloviendo acá un montón. A ver. ¿En qué rol queda el médico entre la ética de ser lo más costo efectivo para el sistema de salud del país versus la ética de indicar el mejor tratamiento para el paciente que tiene enfrente si no hay una agencia regulatoria, una agencia gubernamental como por ejemplo el NICE? Bueno, esa es una muy buena pregunta. En la Argentina esto está pendiente, ustedes saben que hay una ley también que tiene media sanción, no me acuerdo si perdió estado parlamentario, pero hay una ley de creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que respondía a varios intereses. También hay que reconocer aquí que había un interés, digamos, de las obras sociales, de los sindicatos, para permitir, digamos, que esto sea una especie de dique de contención frente a la excesiva judicialización, frente a la excesiva, digamos, porque acá no puede ser, y esto es cierto, que los jueces terminen siendo los que determinan el programa médico obligatorio, ¿verdad? Y que se pida cualquier cosa. Ahora tenemos una comisión en el Ministerio de Salud, hay una comisión de evaluación de tecnologías sanitarias, en la superintendencia también hay un lugar de tutelaje de tecnologías sanitarias, pero bueno, esto es importante que esté, y hasta que no esté, ¿cuál es la responsabilidad de la médica o del médico individual? Que es la pregunta que hacía aquí la amiga. Bueno, frente a esto yo les recuerdo las guías de buena práctica de prescripción de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dicen brevemente? Ellos dicen que cuando el médico prescribe debe tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, prescribir las especialidades médicas que tengan mejor perfil de seguridad. Es decir, la seguridad debería ser el primer tamiz a la hora de optar por determinado medicamento. En segundo lugar, claramente la eficacia. En tercer lugar, la calidad, porque es muy importante esto también, porque ustedes recuerden que el derecho al medicamento o el derecho a la salud es un derecho indivisible. Es decir, no podemos aceptar que ustedes tengan un derecho a la salud para los pacientes que atiende Maína en el Argerich y un derecho a los pacientes para, no sé, para alguien que atienda pacientes con dolencias reumatológicas para OSDE 5010, no sé, por decirte un plan superador. Ahí el derecho a la salud para todos los pacientes con dolencias reumatológicas es el mismo. Ese es el tercer punto. Y el cuarto punto que dice la ANMAT sobre el costo. El costo es importante que lo tengan ustedes presentes a la hora de optar por determinado medicamento, pero solo
y en cuanto y en la medida en que hayan pasado previamente por aquellos 3 evaluaciones previas, por aquel tamiz. Es decir, el precio tiene que evaluarlo ustedes en aquellas especialidades que tengan la misma seguridad, la misma eficacia y la misma calidad. Recién ahí el precio comienza a ser un elemento, digamos, diferenciador. Perfecto. Y hay una pregunta de telemedicina que quedó pendiente, que tiene que ver con la primera consulta por telemedicina, que tal vez, bueno, una primera consulta reumatológica en general es una consulta muy larga y mucho más exhaustiva, y las dificultades que puede generar realizar una primera consulta por telemedicina. Y también el tema de las recetas que piden los pacientes, por ahí hizo un control de laboratorio, y al tener tanto acceso digital al médico, digamos, por ahí hay una sobreexigencia sobre los médicos sin, digamos, siendo más difícil respetar todos los pasos necesarios para realizar, por ejemplo, una receta. Bueno, a ver, yo creo que claramente, como dije antes, no puede haber relaciones virtuales perpetuas. Es decir, no puede haber relación de teleasistencia o de telemedicina en forma, digamos, siempre. El riesgo ahí es que cuando lo digital reemplaza las relaciones reales, ahí hay riesgo de todo tipo. Por supuesto, riesgos éticos, riesgos en términos de cuidado. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo que por lo menos la primer consulta tiene que ser presencial. Ahora, bueno, esto en épocas de pandemia era difícil, pero ahora ya que hay habilitación para la atención reumatológica en consultorios, en centros asistenciales, dejó de ser una exigencia, con lo cual, y hasta que la ley no esté vigente, porque la ley de alguna forma va a recomendar esto, inclusive si ustedes ven las recomendaciones del grupo asesor de telemedicina del Ministerio de Salud, establecen también que la primera consulta, por lo menos la primera consulta, debe ser presencial. O sea que en esto yo, digamos, soy muy enfático. Y con relación a los procedimientos, bueno, el tema es jerarquizar el acto médico virtual, y porque tiene las mismas connotaciones y las mismas consecuencias que el acto médico presencial. Por eso se modificó la ley de ejercicio profesional y se incluyó la digitalización de la consulta y se le da el mismo valor en todo sentido, fundamentalmente médico-legal, que la consulta, digamos, presencial. Y ya sea que el paciente, por una cuestión de comodidad para reproducir, especialmente la atención de pacientes con dolencias crónicas, como es el caso de ustedes, esto puede favorecer, digamos, a veces evitar la concurrencia en un centro asistencial, si no es necesario, está bien porque permite también evitar los riesgos asociados a las instituciones hospitalarias, ¿no? Otra pregunta es si el acceso a tecnologías muestra grandes desigualdades, es una afirmación, en varios ámbitos como el de la educación. ¿Qué podemos hacer como médicos para achicar estas brechas de acceso? Bueno, muy poco. Acá te soy honesto, muy poco porque, como yo dije antes, la desigualdad y la brecha digital depende de políticas públicas activas, digamos, que establezcan 2 cosas. En primer lugar, el adiestramiento y el aprendizaje digital. No podemos aceptar que existan analfabetos digitales, cualquiera sea su situación, digamos, económica. Y por otro lado, el derecho a la conectividad y el derecho a Internet, yo creo que es un derecho humano de 4ª generación. Y esto depende de políticas públicas activas que aseguren conectividad en ese sentido. Ahí yo creo que médicas y médicos muy poco pueden hacer, salvo quizás estrategias de educación al paciente, estrategias de información sobre cómo utilizar un dispositivo digital, pero no mucho más que eso. Una pregunta de Maína. ¿Crees, Nacho, que los médicos vamos a salir con una posición fortalecida de esta pandemia? Bueno, a ver, Maína, soy abogado, no soy mago, ¿no? Pero está muy bien tu pregunta, porque claramente es una... Si algo mostró, digamos, la pandemia yo creo que tiene una facultad,
una facultad tremenda que es la facultad de desnudar. Es decir, la pandemia desnudó inequidades, la pandemia desnudó desigualdades y sobre todo la pandemia desnudó la fragilidad de los trabajadores de la salud. Vos fíjate que al principio todos contentos, así como era la inmunidad de cagazo, yo creo que era el síndrome de cagazo, el aplauso de las 9 de la noche. Aplaudían todos porque tenían miedo o porque estaban realmente consustanciados y era un movimiento solidario, porque dejaron de aplaudir. Entonces yo lo que creo, hay algunos que son pesimistas, pero yo digamos, en algún punto te diría, Maína, moderadamente positivo. Yo creo que la pandemia va a permitir revitalizar a los trabajadores de la salud, a pesar de las limitaciones. Vos fíjate que en medio de la pandemia los enfermeros tuvieron que hacer una manifestación donde encima los reprimieron, los cagaron a palo para que se los incorpore como profesionales de la salud. ¿Viste? Vos lo pensás objetivamente y es una locura. ¿Cómo? Obvio que tiene. Sin embargo, tuvieron que hacer una manifestación. La otra situación, todos los trabajadores, ustedes como médicas, yo te preguntaría a vos, Maína, ¿cómo te sentís vos que tenés un bono de 5.000 pesos, digamos, como reconocimiento al laburo tuyo en la pandemia? A mí me parece, francamente, te diría, una limosna indigna. ¿Cómo podemos aceptar que se dé 5.000 pesos que te lo gastaste en medio changuito en el supermercado? Bueno, es lo que hay. Ahora, yo creo que debemos, digamos, y creo que las sociedades científicas en este sentido tienen un rol protagónico en cuanto a clamar y a militar por esa redignificación del trabajo profesional. Yo soy, te digo, moderadamente optimista porque espero que la próxima pandemia no nos agarre desprevenidos, ¿viste? Camus en La Peste decía, en el mundo siempre hubo guerras y pandemias, pero siempre toman a la gente desprevenida, ¿viste? Yo espero que la próxima no. Bueno, creo que no hay más preguntas, Ana. No, no hay más preguntas, no. Igualmente, Nacho, como puse la otra vez en el grupo ese, me parece que 5.000 pesos y los sueldos que tenemos, los que trabajan en la parte pública y la mayoría de los profesionales como médicos, es una forma de discriminación y de violencia, sobre todo para los trabajadores de salud. No sé si les gustó mucho en el grupo, pero bueno. Segundo, aclarar que la sociedad está totalmente alineada con que la consulta debe ser en su mayoría y siempre que se pueda y no tenga riesgos para el paciente ni para el médico, presencial. Si es la primera o es la segunda, y si es la segunda mejor que la primera, se pueden hacer por telemedicina siempre que las condiciones de seguridad del médico y del paciente estén dadas por la plataforma y por las condiciones en que el médico trabaje, pero la consulta para nosotros sigue siendo presencial siempre que se pueda. ¿Qué posición tienen desde la parte legal, digamos? Yo creo que el consenso hizo eso, o sea, que nos pongamos de acuerdo aunque sea en eso. Sí, totalmente. Yo creo que es un requerimiento ético, obviamente, y legal al mismo tiempo, porque ya te decía, esas características ápticas donde la virtualidad no te permite reconocer esas situaciones elementales que tienen que ver con la clínica. Recordemos que la palabra clínica, justamente, cuando ustedes me hablan de clinimetría, cuando se discutía, Maína, en la subcomisión para jerarquizar el acto médico de la clinimetría, que era mucho más que una primera consulta, una consulta de primera vez, justamente clínica viene de ahí. Clínica viene de un verbo latino, no griego, que era el inclinare. ¿Y por qué era el buen clínico era el que se inclinaba? Porque era el que estaba más cerca, se inclinaba, estaba cerca de la cama y podía desarrollar esas artes de la clínica que tienen que ver con la posibilidad de la palpación, de la auscultación y sobre todo del escuchatorio. De manera tal que yo creo que es un requerimiento ético y legal también, porque vos vas a ser el momento, César, donde te vas a poner de acuerdo entre ustedes y los pacientes. Existe un contrato especial que es un contrato innominado, atípico, porque no está regulado en el Código Civil. Hay determinadas disposiciones.
Pero la única forma de generar y de cerrar ese contrato es a través de la presencia, ¿no? Bueno, fantástico. Acá creo que hay otra. La teleconsulta muchas veces, como forma de triage, sirve para darse, a ver, ¿la tenés ahí? Sí, Para darse cuenta que el paciente hay que citarlo presencial. Bueno, claro, justamente, esa es una muy buena observación. ¿Por qué? Porque muchas veces una consulta se puede limitar, como decía antes, puede evitar concurrir a un centro, evitar los riesgos, y esa primera consulta como un sistema de triage, vos te ponés de acuerdo también, ese modelo que tiene el azar en la web, sabemos qué tipo de consultas se pueden atender de forma remota, y sabemos también que otro tipo de consultas no se pueden atender de forma remota. Así que me parece, no sé quién hizo esa observación, pero me parece muy inteligente, quizás una primera consulta para establecer la necesidad de una consulta presencial o una derivación. Eso está muy bien. Bueno, si no hay más preguntas para el doctor. Bueno, la idea es en este curso hablar de todos estos temas, hablar de lo que es costo-eficacia, diferente de costo-efectividad y diferente de costo-eficiencia de las nuevas tecnologías. Y bueno, en las próximas charlas, creo que la próxima es el jueves, y acá hay una última pregunta del doctor Catalán Pelet, que dice: toma el siguiente método para que la relación médico-paciente se produzca después de más de 40 años detrás del mostrador y que ha dado resultados. Veo pacientes que yo tengo dudas sobre lo que hago o el paciente necesita hablar con su médico. No sé si, Antonio, querés abrir el micrófono y preguntarle a Nacho. Sí, el concepto es así. Muchas gracias, muchísimas gracias. Por favor. Me encantó la charla y ¿sabés cuál es el problema? El problema es que es tal la cantidad de gente que es impresionante, porque aparte de no respetar tiempos, de no respetar, etcétera, nada, nosotros tenemos que imponer los tiempos y es muy difícil para nosotros imponer tiempos a distancia, ¿de acuerdo? Entonces el método que acabo de mandar es un poco de la experiencia. La experiencia obliga a pensar que aquel paciente que va a ser citado a tu consultorio con cuentagotas, hemos tenido COVID en el consultorio, ¿sí? Varias veces ya, y te lo avisan después del mes. Entonces se transforma esto en una exigencia del otro lado que no tiene tiempos. Ahora bien, los tiempos míos administrados, y en base a la experiencia que tengo, es un buen método. He coincidido con varios de la misma edad y es un buen método. ¿Cuándo cito al paciente a mi consultorio para que no se rompa esa relación? Cuando yo tengo dudas. Y el paciente te quiere ver. Tengo pacientes que 2 o 3 veces por semana te llaman nada más que para saber si estás en el consultorio. Nada más que para eso. Fíjate el concepto, que es nuevo totalmente, y para mí, que ya estoy con mis años, es realmente notable. Por eso, esta relación médico-paciente es totalmente nueva. Totalmente nueva y no se tiene que romper. Para nada, porque dijo bien Maglio, el tocar también implica el dar y curar. Ahora, ¿qué pasa? Ojo, porque ahora el tocar significa riesgo de contagio. Entonces, es un problemón. Les largo el método porque a mí me está dando resultado, y me está dando resultado en certeza diagnóstica, ¿de acuerdo? ¿Dudo o el paciente tiene ganas de verme? Y ese es un tema bastante interesante. Nada más, es una reflexión. Gracias. Gracias, doctor. Nacho, ¿alguna respuesta? Bueno, no, respuesta no. Agradecerle a Antonio, en base a su conocimiento y su sabiduría, creo que es una gran recomendación, ¿no? Cuando el médico duda o cuando el paciente es requirente en cuanto a... Me hizo acordar lo que decía Antonio, algo que creo que fue, no me acuerdo si fue Séneca o Hipócrates, ellos decían, muchos pacientes se curan solamente con la satisfacción que les produce un médico que los escucha, ¿no? Y creo que eso, lo que dice Antonio también, la necesidad de que los escuchen, ¿no? Esto creo que es absolutamente necesario y por eso también, entre otras cosas, yo digo que los manochantas le están robando tanto laburo a ustedes, ¿no?
viste que los manochantas se sientan, escuchan, y qué sé yo, y a veces uno tiene poco tiempo. Yo creo que lo que dice Antonio es muy importante porque creo que es esta nueva forma de relacionarse impone también la necesidad de escuchar más e interrogar menos, ¿no? Claro, fundamental. Y hacer más propaganda también. También. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los esperamos el jueves para la charla ya de introducción en las tecnologías sanitarias. Así que bueno, un abrazo a todos y gracias, Nachito. No, Muchas gracias. como siempre, muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias. Abrazo, gracias. Fuerte abrazo. Gracias, Nacho, un gusto verte. Gracias, por todo. cariños. Chau, Nos chau, hasta vemos. luego. Chao, gracias.